No, está bien, ahí está, no molesta. Entonces habíamos visto ya las condiciones necesarias y suficientes para que un integral de línea sea independiente del trayecto de integración. O sea que la pregunta es, dado un campo vectorial B, ¿cuándo es el integral desde A hasta B sobre una curva abierta de B producto escalar por dr? ¿Cuándo es esta independiente del trayecto de integración? Eso es realmente la propiedad o la pregunta más importante de lo que se conoce como teoría del potencial, y es el fundamento de la física matemática. Entonces ya la respondimos primero haciendo una propiedad local, y en la propiedad local demostramos que esto es el integral, esta es independiente de C, sí y solo sí. Esta fue la primera que demostramos. Existe una función phi igual phi de x, y, si lo hago en el plano, tal que B es el gradiente de phi. Entonces, ¿cuándo es una integral de línea independiente del trayecto de integración? Una condición necesaria y suficiente es que sea un campo de potencial. De ahí les dije, pero hay otra forma, otro teorema. Y el teorema se conoce como el enfoque global de esta propiedad, porque considera toda una curva y no está referida a la existencia de una función en un punto. Entonces el número 2 es, sí y solo sí, el integral sobre toda curva cerrada de B escalar por dr es igual a 0 para toda curva cerrada. Esa fue la segunda propiedad. Y dejé dictada la tercera, y ya por razones de tiempo, ya que demostramos formalmente la primera, no la voy a demostrar, solo la voy a verificar haciéndolos un ejemplo y explicándoles cómo usarlo. Pero no hago toda la demostración, que es similar a la que hice para la parte 1. O sea que el número 3 es, sí y solo sí, el rotacional de B o el rotor de B es igual a 0. Ahí están las tres condiciones, tres diferentes condiciones para que ese integral de línea sea independiente del trayecto de integración. Al rotor B se le llama el campo de las turbulencias asociado al campo vectorial B, y ahora voy a definir sí lo que es el rotor de B. O sea, esto no lo voy a demostrar formalmente, si quieren se los hago, pero es parecido y largo igual al otro. Entonces lo que voy a hacer es ampliar un poco esto que está aquí. Entonces, ¿cómo se define el rotor de B? Esta es la definición del rotacional ROT B. En algunos libros norteamericanos, en inglés, esto viene del alemán, el rotor. En los libros le llaman el curl V. O sea que en muchos libros en inglés van a leer curl V, y curl V es el campo de las turbulencias. Y ese está definido como el producto vectorial del operador nabla con el campo vectorial B. Nabla, que se escribe como un vector, formalmente tomado es un operador, y el nabla está definido como el vector cuyas componentes son d de x, d de y y d de z, si estamos hablando en tres dimensiones. Eso se llama el operador nabla, muchos le llaman el vector nabla. Es un vector porque tiene tres componentes, pero es un vector operacional, o sea que está indicando, estas son operaciones derivar. Le pueden poner el vectorcito encima, yo ya no lo voy a poner nunca más. Y entonces el rotor de B, ¿cómo queda definido? El rotor de B es igual a el producto vectorial del nabla con B.
Ahora, ¿cómo se hace el producto vectorial de dos vectores por definición de producto vectorial? Recuérdense que es un vector perpendicular a los dos vectores de la base y cuyo sentido está dado por la regla del tornillo derecho. Pero ustedes simplemente lo hacen con el determinante de I, JK, que me va a dar las componentes, de ahí las componentes del nabla, D de X, D de Y, D de Z, y de ahí las componentes de B, que son B1, B2 y B3. Entonces, ¿cómo está definido el rotor de B? Como este determinante que está acá. Escribamos el determinante, así exhibimos las componentes. Entonces viene, ¿quién multiplica a I? Primero es este por este por este. Esto debe tomarse como esta operación aplicada acá. O sea que es dB3 dy. Eso es I por este por este. ¿Quién más viene con I? Menos I por este, que es menos dB2 dz por I. Y de ahí el resto, o lo calculan con el determinante, o lo obtienen por rotación cíclica de los índices. O sea que esto es más. ¿Cuál sería la componente J? La componente J cambia en cíclico los índices. Después del 3, ¿quién viene? El 1. Entonces, ¿qué vendría aquí? dB1. Y después de la Y, ¿quién viene? La Z, dz, menos. Después del 2, ¿quién viene? El 3, dB3. Y en vez de después de Z, ¿quién viene? X, dx. Por J más, y ahora viene cíclico, dB2 dx menos dB1 dy por K. Bueno, ahora, para campo en dos dimensiones, tenemos que V solo es las componentes V1, V2 y 0. Y el nabla solo tiene D de X, D de Y, 0. Quiere decir que en el caso de un campo bidimensional, como B3 es 0, este no está, la componente dz del nabla no está, este también es 0, y tenemos que solo el rotacional de B es el vector 0, 0, y solo tiene la componente vertical, que es la que teníamos ahí, dB2 dx menos dB1 dy. O sea, en un campo plano, en un campo vectorial que esté en el plano, el campo de las turbulencias es perpendicular al plano. Eso es importante. Bueno, ahora, ya que no hice la demostración, voy a hacer un ejemplo. Bueno, pero una nota. Y esta identidad nunca la olviden. Nota, el rotacional del gradiente de phi es igual a ¿cuánto? 0. Y esa es una identidad vectorial muy importante en física. El rotor del gradiente de phi es 0, porque ¿qué es el gradiente de phi? Un campo de potencial.
Si el campo vectorial es nabla phi, es un gradiente, o sea, es independiente de C. Y si es independiente de C, su rotor vale 0. Esto lo pueden escribir como nabla producto vectorial, nabla phi, esto es 0. Mucho ojo con eso. Esa es ya una identidad vectorial. El rotacional del gradiente de phi es 0. ¿Y eso cómo se lee en castellano? Eso dice el campo de turbulencias. El campo de turbulencias de un campo de potencial es 0. Bueno, ahora voy a hacer un ejemplo. Ya que no hicimos la demostración. Entonces voy a salir de ejemplo. Voy a salir de un potencial phi igual arco tangente de Y partido X. O sea, ustedes pueden agarrar cualquier función de X, Y y tienen un campo escalar en el plano. Y ese es el potencial de un campo vectorial. Todo campo escalar le pueden sacar gradiente. Bueno, ahora le saco el gradiente a este. Entonces vamos a calcular nabla phi. ¿A qué es igual nabla phi? Esto es d phi de X, d phi de Y. Calculemos d phi de X. D phi de X es derivada del arco tangente de la cosa es 1 sobre 1 más el cuadrado de la cosa, multiplicado por la derivada de la cosa respecto de X, que es menos Y sobre X cuadrado. O sea que esto es igual a menos, la Y queda arriba, sobre, y abajo nos queda X cuadrado más Y cuadrado. Calculemos la segunda componente. Y la segunda componente es d phi de Y. D phi de Y. Derivada de arco tangente a la cosa, 1 sobre 1 más el cuadrado de la cosa, por la derivada de la cosa, que eso es 1 partido X. Simplificamos y esto nos da que es X partido X cuadrado más Y cuadrado. Por lo tanto, el gradiente nabla phi es el vector con componentes menos Y sobre X cuadrado más Y cuadrado, coma, y X sobre X cuadrado más Y cuadrado. Esto lo podemos poner como R cuadrado, siendo R la distancia al origen. Y ahora le saco el rotor a esto. Entonces, ¿a qué es igual a rot de B en este ejemplo? O sea, a este le voy a llamar B. Y ahora busco el rotor. Como estamos en el plano, solo tiene la componente vertical. Y la componente vertical es dB2 o dB1. ¿Quién va primero? Es de dB2 de X menos dB1 de Y por el vector K unitario. Eso va en dirección del vector K, o sea, en dirección del eje Y. ¿A qué es igual dB2 de X?
dB2 de x es d de x de la componente b2, pero la componente b2 es x partido r cuadrado, o x cuadrado más y cuadrado. Entonces viene la derivada de un cociente. La derivada de un cociente es cuadrado del denominador. O sea que esto es x cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado. Y arriba viene, derivada del numerador parcial respecto de x es 1 por lo de abajo sin derivar. X cuadrado más y cuadrado. Menos la de arriba sin derivar, menos x, por la derivada parcial respecto de x del denominador. Y esto nos da ¿cuánto? 2x por 2x. O sea que esto es igual a... Esto es menos 2x cuadrado y más x cuadrado nos da menos x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y la otra es db1 de y db1 de y es d de y la primera componente b1 es menos y partido x cuadrado más y cuadrado. Esto nos da cuadrado del denominador, x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Arriba viene parcial respecto de y de lo de arriba nos da menos 1 por lo de abajo sin derivar. Menos la de arriba sin derivar, que es menos y, nos da aquí un más, y por la derivada de lo de abajo, 2y. O sea que esto nos da menos x cuadrado más y cuadrado partido x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Por lo tanto, db2 de x menos db1 de y nos da 0. Que era como esperábamos. Bueno, más que eso no les toca en ejercicios. Y ahora hago una nota final sobre integrales de línea. Nota final. Nota. Bueno, creo que sí están siguiéndolo perfectamente bien. Ahora hago una nota final. Nosotros hablamos del integral, la que hemos estudiado fue esta, integral sobre c de a hasta b de d escalar por dr. Esa fue la que le dedicamos todo el tiempo y esa es nuestra definición de integral de línea. Y esa es la que usualmente van a encontrar, excepto si hacemos algunas aplicaciones en hidrodinámica. Y esto es trabajo y circulación en física. Pero hay otras. Esta se puede hacer también, se puede hablar del integral de línea de a hasta b de una función escalar lambda, función de x y, que no es un vector. Voy a poner una función f, mejor, f de x y, multiplicado por dr. Eso se puede hacer a lo largo de la curva. Y
¿Qué me da aquí? Aquí me da ¿qué? Un escalar. O sea, aquí me da un número. Pero ¿qué me da aquí? A la hora de hacerlo, como este es un escalar, ¿y este qué componentes tiene? Dx, dy. Entonces el integral es el integral del vector. O sea que esto sería igual al integral a lo largo de C, de A hasta B, de F voy a poner nada más por dx, coma, F por dy. Esa todavía la puedo parametrizar y poner integral de A hasta B sobre C de F función de T por X punto más F de T, coma, F de T por Y punto y todo esto por dt. Y el hecho es que este integral es un vector. Este integral de línea me da un vector, ¿verdad? Porque está integrando, este integral significa a lo largo de la curva, hagan este por la primera, coma, y este por la segunda. Si están en 3 dimensiones, entraría el de z. Y otra que se puede definir, que también es un vector, es esta. Y aparece en algunas aplicaciones raras, es la número 3, es el integral sobre C de A hasta B, de B producto vectorial por dr. Entonces integran a lo largo de la curva. Las componentes de B son B1, B2, B3 y las de dr son dx, dy y dz. Y esta suma, que es el integral de línea, también les da un vector. Esto no lo van a encontrar jamás aquí en su carrera, excepto alguien que se vaya a especializar, como les digo, en temas avanzados de mecánica de fluidos, de plasmas o algo así. Si no, nunca va a aparecer. Bueno, ahora me ponen como título integrales de superficie. Integrales de superficie. Ya vimos integrales de línea, ahora es integrales de superficie. Entonces tenemos que hablar un poquito, tenemos que hablar un momento de lo que es, digamos, cómo vamos a hablar de superficies. Entonces tenemos nosotros aquí un sistema de coordenadas de referencia, eje X, eje Y y eje Z, y tenemos aquí una cáscara. Y a esa cáscara le vamos a llamar la superficie y voy a usar la letra sigma para la superficie. O sea que esa es una superficie sigma, sumergida en un espacio de 3 dimensiones. ¿De qué está formada esa superficie? Pues está formada por puntos. ¿Y esos puntos qué tienen? Tienen 3 coordenadas. Entonces, si agarro un punto aquí, a este punto tiene coordenadas X, Y y Z. Aquí está el origen del sistema de coordenadas. Pero yo puedo identificar el punto de la superficie por un vector de posición, y al vector que va del origen al punto, a ese le llamo el vector de posición, y esto es el vector R. O sea que la superficie sigma, esa viene dada por R es igual a R, que tiene coordenadas
X, Y, Z. Esas son las componentes del vector R. Ahora, para parametrizar una curva, ¿cuántos parámetros nos hacían falta? Si tenemos una curva, la curva tiene puntos de coordenadas X y Y. Y si la queremos dar en paramétrica, escogemos ¿cuántos parámetros? 1, T. Y damos la X en función de ¿quién? De T. Y la Y en función de ¿quién? De T. Ahora, ese objeto que es la cáscara, ¿cuántas dimensiones tiene? 2. Está metida en este espacio de 3 dimensiones. Pero yo caminando en 2 direcciones puedo alcanzar cualquier punto de la cáscara. Entonces, la cáscara tiene una representación, parámetros de representación, les vamos a llamar U y V, y la superficie sigma se puede dar por X igual X función de U y V, Y igual Y función de U y V, y Z igual Z función de U y V. Bueno, para que no se sientan tan perdidos, veamos un ejemplo. Para que no se sientan tan perdidos, vamos a un ejemplo. O sea, que esto implicaría que la R se puede escribir como R función de U y V. Y esa sería la ecuación vectorial de la superficie. Entonces voy a hacer un ejemplo. Para que lo vean y dicen, ah, qué claro que es. Ejemplo. Sigma que sea una esfera de radio R mayúscula, voy a poner R mayúscula, y centro en el origen. Muy bien. Entonces queremos dar la representación o la ecuación vectorial de esa esfera, que es un cascarón que tiene radio R y centro en el origen. Entonces agarremos la esfera. Aquí está el ecuador, aquí está el centro, este es el eje Z, pongamos que este es el eje Y, que este es el eje X. Y la esfera es la cáscara, esa que está aquí arriba. Si yo agarro un punto de la esfera, ese punto de la esfera, este tiene 3 coordenadas, que son X, Y y Z. ¿Cuál sería una forma de dar la ecuación de la esfera? Bueno, pues definamos la esfera. ¿Qué es la esfera? ¿Qué es la esfera de centro en el origen y radio R? ¿Qué es eso? ¿Qué es la esfera? ¿Qué es la esfera? Un conjunto de puntos. ¿Dónde? Metidos en 3 dimensiones. ¿Qué característica tienen? Que la distancia al origen vale R. Entonces es el conjunto de puntos cuya distancia a este punto fijo llamado centro vale R, al cual se le llama radio. Y la distancia por Pitágoras, ¿cuánto es? X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado es igual a R cuadrado. Entonces, ¿qué es la esfera? El conjunto de puntos en un espacio de 3 dimensiones cuyas coordenadas hacen verdadera esta proposición a la cual se le llama la ecuación de la esfera. ¿Está claro eso? Muy bien.
la queremos en otra forma. Ahora voy a parametrizar. La esfera es un ente de ¿cuántas dimensiones? 2. El cascarón esférico, la superficie, que está sumergido dentro de un espacio de ¿cuántas dimensiones? 3. Muy bien, entonces voy a introducir mis parámetros. Pueden parametrizar de varias formas. Entonces voy a introducir primero, para este punto que está acá, lo voy a proyectar al plano ecuatorial. Esta es la proyección del punto. Y esto que está aquí es, esto que está aquí le voy a llamar a este ángulo U. Y de ahí al ángulo que forma el radio vector es este, R, que se va a mover barriendo todos los puntos. Y al ángulo este le voy a llamar B. Si quieren un... está bien, ya no tengas pena. Perfecto, no me voy a matar ahorita. Voy a hacer todo lo posible por no caer. Este es el plano ecuatorial. Aquí está el eje Z, aquí está el centro, aquí está el punto. Esta es la distancia R. Aquí lo proyectan para acá. Este es el eje X. A este ángulo le llaman U y a este ángulo le llaman B. Muy bien. Entonces, veamos quién es la X. Aquí está la Y. ¿Quién es la X del punto? Es esta proyección aquí, ¿ve? Esta es la X. ¿Quién es la Y? Es la proyección sobre el eje Y. Esta es la Y. ¿Y quién es la Z? Es esta. Entonces, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? En este triángulo rectángulo, si no lo ven, me dicen por favor. En ese triángulo rectángulo, ¿esto es quién? La hipotenusa. ¿Y esta hipotenusa cuánto vale? Esta hipotenusa es el cateto adyacente en este triángulo rectángulo. ¿Y el cateto adyacente cuánto vale? Hipotenusa por coseno R, coseno B. Y el ángulo U está aquí, la X es ¿quién? El cateto adyacente, o sea que esto es R coseno U coseno B. ¿Quién es la Y? La Y es esta proyección, ¿verdad? Entonces esa proyección ¿quién es? Esta es la hipotenusa, ¿verdad? O sea que esto es el cateto ¿qué? Esto es el cateto ¿quién? Opuesto, esto es R. La hipotenusa es R coseno B y ese pedazo, esa proyección es R seno U por coseno B y esto es en ese triángulo rectángulo el cateto opuesto, esto es Z es R por el seno de B. La U varía de dónde a dónde, de 0 a 2 pi para darle vuelta a todo el ecuador, y la B varía de dónde a dónde. ¿Cuánto vale la B en el polo norte? 90. ¿Y cuánto vale la B en el polo sur? Menos 90. O sea que la B va de menos pi medios hasta más pi medios. ¿Lo ven en el dibujo o quieren que lo haga de nuevo? O sea, esta es la Y, ¿ve? Esta es la Y y esta es la X. Esta es la Y proyectada ahí, es igual a esta. Entonces, en el triángulo rectángulo, este es hipotenusa, la Y es cateto opuesto y la X es cateto adyacente. ¿Sí está claro o no? Aquí se ve también. ¿Quién es la X? Proyectan para acá, ¿eh? Esta es la X. ¿Quién es la Y? Proyectan para allá, que es este pedazo. Entonces se armó aquí un triángulo rectángulo. Y aquí hay otro triángulo rectángulo, es este que está aquí arriba. ¿Lo ven todos? Muy bien.
Estas son las paramétricas. Pongámosla en forma vectorial. ¿Cuál es la ecuación vectorial de la esfera? La ecuación vectorial de la esfera es R vector. R vector es función de U y V y es el vector con componentes R coseno U coseno V, R seno U seno V, R seno V. Seno V y aquí es R seno U coseno V. ¿Está? ¿La quieren poner de otra forma? Sí, esto es igual a R coseno U coseno V en dirección I unitario más R seno U coseno V en dirección J unitario más R seno V en dirección K unitario. Entonces ya dieron una superficie que es la esfera. Si vamos a usar el cilindro, el cono, quien ustedes quieran. ¿Quieren un cilindro? Va, hagamos dos. Ejemplo 2. Cilindro, radio, R, eje igual Z, con eje Z. Y es un cilindro circular recto con simetría rotacional. Ahí está el cilindro, aquí está el origen, el eje Y, el eje X, el eje Z. Es una cáscara. Bueno, agarremos un punto allá en el cilindro. Aquí está un puntito en el cilindro que se encuentra en esta línea. ¿Quién es esto que está aquí? Z. Este cilindro tiene coordenadas X, Y y Z. ¿Quién es esto que está aquí? La proyección que cae sobre el círculo. Entonces, esta distancia es ¿quién? X. ¿Y esto es quién? Y. Entonces, puedo definir como parámetro ¿quién? Aquí está el círculo de la base, aquí está el eje del cilindro, aquí viene el eje X, aquí viene el eje Y, y le llamo a este ángulo U. Entonces, ¿quién es la X? La proyección sobre acá, y la Y es esta. Entonces, ¿quién es X? Coseno U. ¿Quién es Y? Seno U. ¿Y quién es Z? B. La Z es un parámetro, agarro B, la elevación. Entonces, ¿quién es la ecuación del cilindro? La ecuación del cilindro es R vector igual R función de U y V. Esto es igual. Primera componente R coseno U. Segunda componente R seno U. Tercera componente V. Y V es la altura sobre el plano XY, que es la Z. ¿Está claro eso? Bueno. Ahora pasamos aquí a la red paramétrica. Pasamos a la red paramétrica. Red paramétrica. Entonces, tenemos una superficie sigma, es el nombre de la superficie.
Y la superficie sigma está dada en forma paramétrica, es decir, que la x es igual a x, función de u y b, la y es igual a la y, función de u y b, y la z es igual a z, función de u y b. Esas tres ecuaciones, ¿qué me definen? Una cáscara. Y a esa cáscara, ¿qué nombre le pusimos? Ese es el cascarón ese. A ese le pusimos el nombre sigma. Y está referenciada con un sistema de coordenadas ortogonales que definen la esquina de este cubo, de esta habitación. Y la cáscara está sumergida aquí. Sí. Ahora puedo considerar ciertas líneas. Las líneas, la red paramétrica está definida por red paramétrica definida por las líneas U igual constante y B igual constante. Entonces hago U igual constante y conectamos a todos los puntos X, Y, Z que tienen la misma U, y esa nos va a dar unas líneas en la cáscara. Y esas son las líneas U igual constante K. Y de ahí pongo B igual constante y me da otras líneas. Y esas son las líneas que van a tener B igual, otra constante K2, y esta es la constante K1. Y esas curvas que se definen se llaman la red paramétrica y hacen una malla encima del cascarón. Veamos en la esfera y veamos en el cilindro qué pasa. Vamos a ver qué pasa en el cilindro. Entonces, número 1, cilindro. Aquí está el cilindro. Ahora díganme ustedes. Ahora pues, solo fíjense un segundo. U igual constante, ¿qué red me da? ¿Qué me mide la U? ¿Cómo definimos la U en el cilindro? Como el ángulo medido desde el eje X hasta donde estén los puntos. Entonces, si hago la U constante, todos los puntos de la misma U, ¿dónde están? ¿En dónde? En una línea vertical. Entonces, los puntos U igual constante son estos. Entonces, U igual constante son todas estas líneas. Estas son U igual constante. Por ejemplo, esta que está aquí sería U igual ¿cuánto? Esta que está aquí, ¿cuál es? Esta. U igual 90. O 2pi. Porque esto es el ángulo donde está el punto este. Entonces todos los puntos que tienen la misma U, el mismo ángulo con el eje X, se encuentran en esas líneas. La B que me da la altura respecto del plano, y todos los puntos que están a igual altura, ¿dónde están? En circunferencias paralelas. Entonces las líneas B igual constante son estas circunferencias. Estas son las B igual constante. Y juntos definen una malla ortogonal en el cilindro. Entonces queda un reticulado armado sobre el cilindro. ¿Está claro eso o no? Vamos a la esfera. Vamos a la esfera.
Ahí está la esfera. Aquí está el origen. Aquí está el eje X. Aquí está el eje Y. Ahí está el eje Z. Bueno. U igual constante. Aquí está un punto de la esfera. ¿Qué hago para la U? Lo proyecto al plano ecuatorial y mido este ángulo. Todos los puntos que se encuentran sobre U igual constante están en ese mismo plano. ¿Y qué me define la U igual constante? Los meridianos. Entonces, esos meridianos son las curvas U igual acá. Las otras. ¿Cuál es el otro parámetro? B. ¿Y B qué me mide? El ángulo de elevación respecto del ecuador. Y todos los que tienen B que van a definir los círculos menores. Entonces estos son las curvas B igual constante. Entonces se forma una malla de los círculos paralelos al ecuador y de los meridianos. Y esa es la red paramétrica. Unas son las líneas U igual constante y otras son las líneas B igual constante y definen un reticulado. Entonces tienen un reticulado encima de la esfera. Entonces voy a poder hablar, si coloco aquí una carga eléctrica, del flujo, de cuántas líneas de campo van a cruzar cada una de esas cuadrículas del reticulado. ¿Está claro eso o no? Entonces vamos sobre ese reticulado. Ahora vamos aquí a vector tangente a curva V igual constante. Vector tangente a curva V igual constante. Vector tangente a curva V igual constante. Entonces, aquí está el sistema de coordenadas. Eje X, eje Y, eje Z. Aquí tengo la cáscara, la superficie sigma. Y ahora me voy aquí, desde el origen, con un vector y toco un punto, y aquí las coordenadas del punto son U y V. Solo voy a poner los parámetros ahí. Por ese punto U y V pasa una curva donde la V sea constante. Digamos que esta es una de esas curvas y que esta sea la curva, una de las curvas V igual constante. Y este es el vector de posición R, ¿en qué punto? V. Porque si doy los dos parámetros, si me doy la U y la doy la V, puedo calcular la X, la Y y la Z. Y ahora, ¿cómo hago para definir el vector tangente? Me voy a un punto vecino. Entonces agarro un punto vecino sobre esa curva. Los parámetros sobre ese punto vecino, ¿qué valores tienen? Me moví en una curva que con V igual constante. ¿Quién no cambió? La V. ¿Quién sí cambió? La U. ¿Y la U cuánto vale? La U vale la U vieja más algo que le llamo diferencial de U, y la V se quedó igual. Y este es el vector, R. ¿De dónde? ¿Función de quién? De U más DU, V.
¿Hasta ahí está claro o no? Muy bien. Y ahora, este vector R en U más DU, B, lo quiero expresar con él en términos del otro. Y están muy pegados. Eso lo hago usando ¿quién? Eso lo hago usando ¿quién? Vamos a ver. Si yo les dijera a ustedes, jóvenes, pónganle nombre a este vector. ¿Qué vector será este? El rojito. ¿Qué vector es el vector rojo? ¿De quién me lo puede dar? ¡Hoja! ¿Qué vector es ese? ¿Qué vector es este que va de aquí para acá? No quieren. Este es el vector A y este es el vector B. ¿Quién es ese vector? Porfis. ¿Quién es ese vector B? ¿Quién es ese vector que está aquí, por favor? Este vector A más este, ¿cuál me dan? Este que es ¿quién? B. Ese es el vector diferencia. Este es B menos A, resta de vectores. Si yo agarro este vector A y le sumo este vector C, A más C, ¿qué vector me da por la regla del paralelogramo? Este es A más C. Entonces, ¿quién es este? Si hago A más C y le resto A, me queda C, que es el que está arriba. Si yo tengo dos vectores y conecto las dos puntas, me queda el vector diferencia. Del vector a donde llega la punta menos el vector de donde arranca ese segmento orientado. ¿Está claro eso o no? Entonces, ¿qué vector es este que está aquí? ¿Cuál es ese? ¿Quién es este? Es este menos este. Entonces, ¿quién es? Este vector, esto es R en U más DU, B, menos R. ¿En dónde? En U, B. Ese es el vector diferencia. ¿Y cómo? No, solo eso. R en U más DU, B, menos R en V. ¿Está claro eso o no? ¿Sí? Va. Ahora, si yo empiezo a hacer el DU más chiquito, ese es un vector secante. Si me empiezo a hacerlo más chiquito, me voy a acercar a ¿qué vector? Al vector tangente. Entonces me acerco al vector tangente haciendo el DU como más pequeño. Ah, muy bueno. Entonces, R en U más DU, B, lo puedo escribir como. Este cuento, aunque se llame R vector, es una función de ¿cuántas variables? De una. ¿Solo quién está cambiando? La U. ¿En cuánto cambió? En DU. Entonces puedo escribir por Taylor que esto es igual a ese vector donde estábamos, U, B, más la derivada parcial de ese vector respecto de U, que es la que está cambiando, en el punto V por el incremento en U, más. ¿Hay parcial respecto de B? No, porque la B se quedó constante. Entonces vendría aquí más los términos de orden superior en potencias de DU cuadrado, DU cubo, porque el dB no aparece, porque me moví en una curva donde la B es constante. Entonces esto que está aquí de este lado, lo paso de acá restando. Entonces me queda R en U más DU, B, menos R en U, menos R en
V es igual a la parcial de R respecto de U por el incremento en U. Porque cuando hago es aproximadamente al primer orden. O si quieren pongo más términos de orden superior en DU. Cuando el DU se acerca a 0, cuando el DU se hace muy chiquito, todas las potencias superiores truenan mucho más rápido, se fueron todas, que el DU. Y a este vector que está aquí, o sea que esto se acerca, ¿esto qué es? Diferencia de vectores. Pero la diferencia de vectores, ¿qué es? Un vector. Entonces este vector diferencia se está acercando a un vector que es el vector ¿quién? Tangente. El DU es un escalar, me da un tamaño, no me interesa. Entonces defino el vector RU, lo defino, el vector RU es el vector DRDU. Y ese es el vector tangente a la línea paramétrica D igual constante. Ah, bueno, pero aquí aparece DRDU, solo para que no se asusten. Solo para que no se asusten. ¿Cómo se deriva un vector? Se deriva cada componente, o sea que este es el vector de componentes dx du, dy du, dz du. Ese es el vector RU. ¿Y quién es el vector RU? Es un vector tangente a una de esas líneas paramétricas de la red V igual constante. Y ahora hagamos, ya no lo hago, sino que solo pongo en forma análoga, ¿por qué en forma análoga? ¿Qué hago ahora? Agarro una curva donde U es igual a constante, entonces U igual constante y la B cambia de B ¿a dónde? A B más dB. Hago la serie de Taylor y en forma análoga encuentro el vector RB, que es el vector dr dB, y este es el vector con componentes dx dB, dy dB, dz dB. Y ahora vamos a que ustedes lo vean geométricamente en un ejemplo. Esos son los vectores tangentes a esas líneas paramétricas. Ejemplo número 1, que voy a hacer varios. Ejemplo. Dar los vectores RU y RB, dar los vectores RU y RB para la esfera de radio R y centro en el origen, dar los vectores RU y RB para la esfera de radio R y centro en el origen en los puntos número 1, donde el eje X intersecta al ecuador. Número 2, al ecuador. Número 2,
en el punto donde se intersecta el ecuador con el meridiano del plano YZ, en el punto donde se intersecta el ecuador con el plano YZ, con el meridiano del plano YZ. Bueno, y mañana voy a hablar del trópico de Cáncer, trópico de Capricornio y de esas líneas, pero hagamos estos primero para que lo